Konnichiwa, o Genki desu Kapatohazos. El día de hoy veremos el iceberg de Japón. Aquí habrá mangas, animes, y casos perturbadores de este país. Antes de empezar, ya sabes, suscríbete patojazo, haga caso o si no, nagurimasu. Los hikikomori son personas, en su mayoría jóvenes japoneses, que se aíslan del mundo durante meses o incluso años. No trabajan, no estudian, y muchos ni siquiera salen de su habitación. Viven encerrados, alejados de la sociedad, sobreviviendo gracias a sus padres o cuidadores. Lo más inquietante es que, se calcula que en Japón, hay más de 1 millón de casos, y muchos pasan desapercibidos. Aokigahara, también llamado el bosque del suicidio ubicado al pie del monte Fuji, este bosque es tan silencioso, que puedes oír tu respiración. Durante décadas, ha sido el escenario de cientos de suicidios. Muchos entran y nunca salen, tanto así, que en sus senderos, hay letreros pidiendo a las personas, que reconsideren su decisión, y patrullas voluntarias que buscan salvar vidas. Ubicado en el valle de Iya, Nagoro, es famoso por una razón muy peculiar. Tiene más muñecos que personas. Hay más de 350 figuras de tamaño real, creadas por una sola mujer, Tsukimi Ayano, para reemplazar a los habitantes, que han muerto o se han mudado. Están en las paradas de bus, en los campos, en las casas abandonadas. Nagoro es un reflejo inquietante del envejecimiento y abandono de las zonas rurales en Japón. Itaza son autos decorados con personajes de anime, videojuegos o idols. Nacieron en Japón en los años 80 y crecieron como una forma de expresar la pasión otaku en las calles. Están cubiertos con vinilos detallados y coloridos, y suelen participar en eventos exclusivos. Pero no todo es aceptación, muchos dueños enfrentan burlas o rechazo, incluso dentro de Japón. Itaza es fanatismo, orgullo y también una forma de escapar de lo cotidiano. El seppuku era una forma de automorición, ritual practicada por los samuráis en Japón. Consistía en abrirse el abdomen con una katana, como muestra de honor, arrepentimiento o protesta. Muchos lo realizaban para evitar la deshonra tras una derrota, o para redimirse ante su clan. Con el tiempo, fue prohibido, pero su impacto cultural sigue vivo, en la forma en que Japón entiende el honor y el sacrificio. Kodokushi significa muerte solitaria. Es un fenómeno en Japón donde personas, en su mayoría ancianos, mueren solas en casa, y pasan días, incluso meses, sin que nadie lo note. La causa no es solo la vejez, sino el aislamiento social extremo. Muchos viven sin familia, sin amigos y con escaso contacto con vecinos. Cada año, miles de casos se repiten, invisibles hasta que ya es demasiado tarde. Midori, la niña de las camelías, es una particular adaptación de una antigua historia del folclore japonés. Se narra la vida de una niña que escapaba de su casa por las noches para vender flores y ayudar a su madre. Sin embargo, esta versión animada, dirigida por Hiroshi Arada, tomó un rumbo mucho más perturbador. Fue realizada de forma independiente, con escenas tan explícitas y traumáticas, que casi ningún cine quiso proyectarla. Solo se hicieron unas pocas funciones privadas y bajo condiciones estrictas. Con el tiempo, se volvió una obra de culto, conocida más por su censura que por su historia. Corpse Party comenzó como un simple juego, creado en RPG Maker en los años 90. Lo que parecía una historia de estudiantes atrapados en una escuela maldita, se convirtió en una de las franquicias de horror japonés más perturbadoras. Llena de torturas, espíritus vengativos y muertes brutales, cada decisión puede sellar el destino de los protagonistas. Tuvo adaptaciones en manga, anime, todos igual de brutales y psicológicos. Elfen Lied es un anime que marcó a muchos, por las razones más oscuras. Desde su primer minuto, te lanza sangre, cuerpos y una violencia casi artística. La historia sigue a Lucky, una Diclonius, una mutante, con poderes telequinéticos mortales, y una sed de venganza brutal.
Detrás de su apariencia dulce, se esconde un pasado de experimentos, abusos y traiciones. Fue tan gráfico, que fue censurado en varios países. Y no solo por la violencia, también por su contenido psicológico y perturbador. Es uno de esos animes que muchos desearían no haber visto. La historia gira en torno a dos hermanos. Yume, infectada por un virus que la convierte en una criatura caníbal, y Utsutsu, su hermano, que decide alimentarla con su propio cuerpo para mantenerla con vida. Cada episodio dura solo 4 minutos, pero eso no impidió que mostrara escenas intensas de gore, mutilación y un ambiente incómodamente incestuoso. Fue fuertemente censurado, y aún así, logró incomodar a muchos por su mezcla de horror corporal y vínculos enfermizos. El 18 de julio de 2019, uno de los estudios de animación más queridos de Japón, Kyoto Animation, fue víctima de una tragedia sin precedentes. Un hombre entró al edificio principal, roció gasolina y lo incendió. El ataque cobró la vida de 36 personas, y dejó a muchos más heridos. El atacante afirmó que el estudio le había robado una idea, aunque no se comprobó ninguna relación con sus obras. La comunidad del anime, y miles de fans de todo el mundo, se unieron en homenajes y donaciones. Kyoto Animation no desapareció. Se levantó con más fuerza, pero las cicatrices del incendio siguen vivas en la industria. Espera es un anime anunciado en 2009, creado por el mismo equipo detrás de Serial Experiment Slaying. Ambientado en un Tokio de 1922, cuenta la historia de Ain, una niña capaz de crear tecnología imposible para su época. El proyecto prometía una historia oscura y filosófica, pero todo se detuvo cuando el director, Ryutaro Nakamura, falleció en 2013. Desde entonces, Despera quedó en pausa. Lo curioso es que nunca fue oficialmente cancelada, y dan avances cada tiempo. A día de hoy, sigue figurando como en producción, como si esperara en las sombras y a ser terminada. Seikano es uno de esos animes que te rompe por dentro. A simple vista parece un romance escolar, pero no. La historia sigue a Chise, una chica tímida que se enamora de un compañero. Todo cambia cuando él descubre que ella ha sido convertida en un arma militar por el gobierno japonés sin su consentimiento. Chise es usada para destruir ciudades, y cada vez que lucha, su humanidad se desvanece más. Su cuerpo ya no es suyo. La guerra no solo arrasa países, también les quita el alma a quienes pelean en ella. Es considerado por muchos como uno de los animes más tristes, crudos y emocionalmente agotadores que se han hecho. La masacre de Akihabara ocurrió el 8 de junio de 2008 en uno de los barrios más visitados de Tokio, conocido por su cultura otaku y tiendas de tecnología. Ese día, un hombre, llamado Tomohiro Kadon, embistió con un camión a una multitud en una calle peatonal. Luego bajó del vehículo y comenzó a apuñalar a las personas al azar. El resultado fue aterrador: 7 fallecidos y 10 heridos. El atacante afirmó que se sentía rechazado por la sociedad y actuó por desesperación. Fue arrestado en el lugar y ejecutado en 2022. Desde entonces, Japón reforzó la seguridad en eventos públicos. Ito es considerado uno de los maestros del horror japonés. Con un estilo inconfundible, mezcla lo grotesco con lo psicológico, llevando el miedo más allá de monstruos clásicos. Sus obras, como Uzumaki, Tony Ogio, exploran obsesiones, mutaciones y miedos existenciales, convirtiendo lo cotidiano en pesadilla. Pero lo más perturbador es su forma de representar el horror. Lento, visual, con un final inevitable.
Mai-chan no Nichihou. Este manga, creado por Mai Tausiga, es conocido por su contenido extremo, grotesco y controversial. La historia gira en torno a Mai, una chica Mai, con poderes de regeneración, lo que la convierte en objeto de abusos extremos en una mansión decadente. Va desde relaciones peculiares, a cortarla, comerla y otras cosas censurables. Entre lo más peor de este manga, tal vez es casi al final, donde la chica está con pancita, por así decirlo, y el que la corteja, agarra y saca a su baby, para ver si es igual de indestructible como la mamá. Más que terror, este manga cae en lo ultraviolento y lo bizarro, al punto que ha sido duramente criticado y censurado en varios lugares. Mai-chan no da miedo porque asuste, da miedo porque existe. La chica en concreto es uno de los mangas más oscuros publicados en Japón. La historia sigue a una joven que es secuestrada por un grupo de adolescentes. La llevan a una casa abandonada donde, durante semanas, la toman física y mentalmente. El manga lo muestra todo, con detalles extremos. La chica pierde la voluntad de vivir, y finalmente, fallece de forma brutal. Lo más perturbador es que al parecer está basado en un caso real ocurrido en los años 80 en Japón, conocido como el caso de Junko Furuta, una joven víctima de uno de los crímenes más atroces del país. Fue duramente criticado por explotar el morbo de un caso real y ha sido censurado o prohibido en varios lugares. Mai Tausiga es uno de los mangakas más extremos del mundo. Con obras como Mai-chan la anterior mencionada, se hizo conocido por mezclar lo inocente con lo grotesco, sin censura y sin filtros. Sus mangas son tan gráficos que muchos los consideran inmirables. Aunque tiene una base de seguidores por lo radical de su estilo, también ha sido ampliamente criticado por cruzar los límites del buen gusto y la ética. Muchos consideran sus obras más como material de shock que como arte. Energin es un manga de terror médico que presenta un escenario aterrador. Un nuevo y misterioso virus aparece en Tokio y mata en minutos. Las víctimas sufren por los ojos, la boca y colapsan en medio de la calle, sin explicación. El manga no solo muestra los efectos físicos del virus, sino también el miedo colectivo, el caos hospitalario y cómo la sociedad puede colapsar ante una epidemia desconocida. Su tono es crudo, realista y sin censura, lo que lo vuelve inquietante, especialmente después de vivir pandemias reales. Act Age era un manga exitoso sobre el mundo de la actuación, con una protagonista talentosa y vulnerable que conquistó a miles de fans. Su historia prometía convertirse en un anime, pero todo se vino abajo en 2020. El guionista, Tatsuya Matsuki, fue arrestado por acosar a 2 menores en plena calle. Tras confirmarse el delito, Shonen Jump no dudó. El manga fue cancelado de inmediato, sin final, y se retiraron los volúmenes de tiendas en Japón. Aunque el ilustrador Ashiro Sasaki no tuvo relación con el crimen, también fue afectada. El caso de Act Age es una muestra de cómo la vida real puede arruinar una obra prometedora por culpa de quien la escribe. Oyasumi Pum Pum no es un manga para cualquiera. A primera vista, su protagonista es un pajarito dibujado de forma simple pero eso solo es un disfraz. La historia sigue a Pum Pum desde su niñez hasta la adultez, enfrentando abuso, soledad, traumas familiares y un amor imposible que se transforma en obsesión. Todo está contado de forma cruda, sin censura emocional. Lo más fuerte de Oyasumi Pum Pum no es cómo termina su historia, sino cómo te deja a ti después de leerla. Vacío, reflexionando y tal vez un poco roto. Esto es la vida, así de cruda, así de real. Kichikujima es un manga de horror y supervivencia que te arrastra a lo más primitivo del ser humano. La trama comienza con un grupo de náufragos varados en una isla remota tras un accidente de avión. Al principio buscan rescate, pero pronto descubren que no habrá salvación.
la escasez de alimentos, y el aislamiento extremo, desatan lo peor en ellos. Rituales, mutilaciones y, finalmente, canibalismo entre los sobrevivientes. No es un relato de monstruos sobrenaturales, sino de cómo nosotros mismos, podemos convertirnos en la peor especie. Higoku no Kisetsu, Gurolism Sengen, es un manga underground japonés, que casi parece gritar desde sus páginas, por lo extremo, bizarro y explícito que puede llegar a ser. Esta obra, mezcla elementos del erotismo, las sangres y el surrealismo más grotesco. Presenta una secuencia de historias cortas, o escenas cargadas de violencia gráfica, y expresiones corporales extremas. Su autor antes mencionado, Waita Usiga, utiliza el manga como un medio para desafiar lo moral, lo visualmente aceptable y los límites del cuerpo humano como símbolo. Debido a su alto contenido explícito, Higoku no Kisetsu es casi imposible de encontrar físico, por medios legales y nunca fue serializado, de forma masiva. Aún así, entre coleccionistas y lectores extremos, ha ganado un estatus de culto, como una de las obras más viscerales del manga experimental japonés. La verdad no te recomiendo leerlo en la web, ya que como dije antes el contenido es muy fuerte. Si quieres saber algo de la historia, te puedo decir que empieza con un caso donde las mujeres no pueden ir a echar el churro, porque se les tapó el chiquito, y estas recurren a lo que sea literalmente para destaparlo. Uchisake Onna, la mujer de la boca cortada, es una leyenda japonesa aterradora. Según se te acerca en la calle y te pregunta, ¿soy bonita? Y si respondes mal mueres. Con la boca cortada de oreja a oreja, representa el terror oculto en lo cotidiano. En mangas y películas, su historia es aún más gráfica y perturbadora. Nadie está a salvo de su pregunta. Teke Teke es una de las leyendas urbanas más inquietantes de Japón. Cuenta la historia de una joven que cayó a las vías del tren y fue partida en dos por el impacto. Desde entonces, su espíritu no encontró descanso. Ahora aparece por las noches, arrastrándose con los codos, ya que no tiene la mitad inferior del cuerpo. El nombre Teke Teke viene del sonido seco y rápido que hace al moverse sobre el asfalto o los pasillos vacíos. Los Kinmenken, o perros con rostro humano, son criaturas de una leyenda urbana japonesa que causan escalofríos desde hace décadas. Se dice que deambulan por las calles por la noche, sobre todo cerca de callejones y autopistas. Tienen el cuerpo de un perro, pero su rostro es el de un humano, a veces con expresión triste, otras veces burlona. Algunas versiones aseguran que pueden hablar y que te piden que los dejes en paz. Okiku no es una muñeca cualquiera. Es una figura japonesa tradicional, vestida con kimono, que supuestamente alberga el espíritu de una fallecida. La historia cuenta que, en los años 1900, un menor compró la muñeca para su hermana, llamada Okiku. Poco después, la chica murió repentinamente, y la familia notó algo inquietante. El cabello de la muñeca comenzaba a crecer, como si estuviera viva. Actualmente, la muñeca se encuentra en un templo en Hokkaido, donde los monjes le recortan el cabello regularmente, ya que sigue creciendo. El misterio de Utsurobone, en 1803, en las costas de Japón, los pescadores de la provincia de Itachi, encontraron algo fuera de este mundo. Una extraña embarcación redonda, como una nave en forma de platillo, hecha de metales desconocidos, y con inscripciones que nadie podía leer. Dentro, había una joven de aspecto inusual, con la piel muy pálida y ropas desconocidas. Llevaba una caja, que no permitía que nadie tocara. Aunque los aldeanos estaban fascinados, también sentían temor. Nadie sabía de dónde venía, ni qué era. La llamaron Utsurobune, o nave hueca, y con el tiempo, esta historia fue documentada, en varios textos japoneses antiguos. Una extraterrestre, una viajera del tiempo. El misterio del Utsurobune sigue sin resolverse hasta hoy. Daruma-san es un ritual japonés de invocación aterrador, también conocido como el juego de la bañera. Todo comienza al anochecer. Debes entrar solo al baño, llenar la bañera con agua, apagar las luces, y repetir mientras te bañas.
Daruma-san cayó y... Ahora estás invocando el espíritu de una mujer que murió al resbalarse y golpearse la cabeza en una bañera. Si lo haces bien, al día siguiente sentirás que alguien te sigue. No debes dejar que te atrape. Si volteas y la ves, grita: tomaré. Para detenerla. Si no logras exorcizarla al final del día, con el ritual de despedida, puede quedarse contigo para siempre. Es uno de los juegos paranormales más populares en Japón, y también uno de los más peligrosos. ¿Te atreverías a jugarlo? En 1997, Japón quedó en shock por uno de los crímenes más oscuros de su historia reciente. Un estudiante de bajo el seudónimo Sakakibara Seito, cometió un acto impensable. Asesinó brutalmente a 2 chicos en la ciudad de Kobe. Lo más perturbador no fue solo el crimen, sino su frialdad. Dejó la cabeza de una de las víctimas en la puerta de una escuela, con una nota que desafiaba a la policía y a los medios. Se hacía llamar el demonio que traerá el caos, además de firmar con el nombre falso. Es una identidad ficticia que aterrorizó al país. A pesar de su corta edad, fue detenido, internado y luego liberado, tras años de tratamiento psiquiátrico. Hoy vive bajo una identidad protegida, pero el debate sobre si alguien tan joven puede redimirse sigue dividiendo a Japón. La madrugada del 31 de diciembre del año 2000, en el tranquilo barrio de Setagaya, Tokio, ocurrió una masacre sin sentido. La familia Miyazawa, padre, madre y sus 2 hijos, fue brutalmente asesinada en su propia casa. Pero lo más aterrador no fue solo el crimen, sino lo que vino después. El asesino no huyó. Se quedó por horas en la casa. Comió helado, usó el baño, revisó papeles, se cambió de ropa, e incluso utilizó el ordenador. Dejó rastros por todas partes. Huellas, sangre, y aún así, más de 20 años después, sigue sin ser identificado. El caso permanece abierto, y es uno de los más inquietantes de la historia criminal japonesa. El 1 de junio de 2004, en la ciudad de Sasebo, Japón, una tragedia sacudió al país. Una joven de los atacó a una compañera de clase con un cúter, causándole la muerte. El motivo: una discusión por mensajes en internet. Lo más impactante, no fue solo la edad de la agresora, sino la frialdad del acto. Caminó por la escuela cubierta de sangre, sin mostrar arrepentimiento. Los medios la apodaron Nevada-tan, por una sudadera que llevaba con esa palabra. Su rostro se viralizó, convirtiéndose en un icono inquietante, en foros como 4chan y comunidades de internet. Hoy, más de 20 años después, su paradero es desconocido. Pero su caso sigue siendo uno de los más oscuros y recordados en la historia moderna de Japón. En 1999, la escritora japonesa Ryo Tatsuki publicó un libro titulado Watashi wa Mita Mirai, que significa Yo vi el futuro. En él, decía haber tenido sueños proféticos desde joven, pero uno de ellos llamó la atención del mundo muchos años después. Entre sus predicciones, había una que advertía: alrededor del 11 de marzo de 2011, una gran catástrofe golpeará a Japón. Más de una década después, ese mismo día, ocurrió el terremoto y tsunami de Tohoku, una de las peores tragedias en la historia del país, que además causó el desastre nuclear de Fukushima. Tras el evento, el libro se volvió casi imposible de conseguir, y quienes lo habían leído antes, comenzaron a difundir más predicciones, supuestamente cumplidas. También se cuestionó si todo fue una coincidencia, o si realmente Ryo Tatsuki había escrito algo inexplicable. Lo curioso es que después del terremoto, la autora desapareció del ojo público. Algunos creen que fue por la presión mediática, otros, que sabía más de lo que dijo.
Aun Shinrikyo fue una secta apocalíptica, fundada por Shoko Asahara, en los años 80 en Japón. Al principio se presentaban como un grupo espiritual que mezclaba budismo, yoga y teorías del fin del mundo, pero detrás había algo mucho más oscuro. El 20 de marzo de 1995, miembros de la secta liberaron gas sarin en 5 trenes del metro de Tokio durante la hora pico. El ataque dejó 13 muertos y más de 1000 personas afectadas, muchas con secuelas permanentes. No fue un acto improvisado. Aun Shinrikyo había creado laboratorios químicos, acumulado armas biológicas y hasta intentaron fabricar armas nucleares. Todo con la idea de iniciar el Armagedón que Asahara predicaba. El líder fue arrestado y ejecutado en 2018 junto con otros miembros clave. Aunque la secta fue disuelta, una versión del grupo sigue existiendo con otro nombre y sigue siendo vigilada por las autoridades japonesas. En Japón, existen animes y mangas que muestran personajes con aspecto conocidos como lolis, en situaciones sugerentes o explícitas. Aunque son dibujos, su apariencia infantil ha generado controversia internacional. Lo más inquietante es que en Japón, esto no está penalizado por ley, ya que se considera una forma de expresión artística y no involucra a personas reales. Sin embargo, muchas organizaciones han pedido que se regule, pues aseguran que puede normalizar conductas peligrosas. Mientras algunos defienden la libertad creativa, otros lo ven como una línea ética que nunca debió cruzarse. En Japón, existe un término aterrador, karoshi. Significa muerte por exceso de trabajo. Casos reales han estremecido al país. Personas que colapsan por ataques cardíacos, derrames cerebrales o automatación, todo por jornadas laborales extremas, que superan las 80 horas semanales. No es ficción. Empresas han sido expuestas, familias han exigido justicia, y aún hoy, miles de trabajadores están al límite, atrapados en una cultura donde rendir más, vale más que vivir. Hay algo inquietante, cuando te topas con un juego o video completamente en japonés. No entiendes nada, los menús, los textos, los sonidos. Todo es críptico. Y lo peor, es que muchos de estos contenidos se asocian con lo perturbador. Juegos malditos, videos extraños, glitches ocultos. Ese miedo no es solo por el idioma, es por no saber qué está pasando, qué te están mostrando. El japonés se vuelve una barrera, pero también una atmósfera. Te hace sentir que estás viendo algo que no deberías. A veces, lo que más miedo da, es lo que no puedes entender. Junko Furuta era una joven estudiante japonesa, que un día no regresó a casa, fue secuestrada en 1988, por un grupo de jóvenes en Tokio. El motivo: uno de ellos, miembro de una pandilla local, se sintió rechazado por ella, y decidió tomar venganza, de la peor forma. La retuvieron durante 44 días en una casa, donde la sometieron a tratos inhumanos de las peores formas imaginables. Cada día que pasaba la trataban peor, hasta que no lo soportó, y falleció. Lo más escalofriante, es que algunos adultos sabían lo que ocurría, y no hicieron nada, ya que era conocido, que los tipos, pertenecían a una pandilla peligrosa. Cuando la policía finalmente fue alertada, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Junko fue encontrado dentro de un barril lleno de concreto, abandonado en un terreno baldío. El impacto fue tal que Japón quedó conmocionado. Pero lo que más indignación causó fue la justicia. Los responsables, que eran menores de edad, recibieron condenas de solo entre 8 y 20 años. Algunos incluso salieron antes de cumplir la pena total. Este caso se convirtió en una de las historias más perturbadoras del país, no solo por lo ocurrido, sino por cómo el sistema falló en proteger a una víctima inocente. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya sabes que si te gustó, puedes darle like al video y dejar tu comentario para un próximo iceberg. Que pases feliz día, feliz tarde y feliz noche. Nos vemos, patojazos.